esté elevada. Sí. Por ejemplo, esto de acá puede ser que puse aquí. Fíjate, ahí está mal ese bloque porque tiene una entrada. Ahí no estás conectando. Ah, no, no, Ahí. esto sí, aquí no, cierto. Aquí no, es acá, está acá. Es que he estado probando diferentes con las rampas. De hecho, vi que en el artículo que nos mencionó utiliza este señor, o bueno, los tres señores utilizan bloque de aquí que es pues un constructor Sí, de, que tú de- generas cualquier señal y ya está. ajá, Sí, sí, un sí. constructor de señal. Pero, por ejemplo, mi duda es, o sea, puede ser aquí, pues, por ejemplo, aquí ponerle 10 que este es como el punto desde donde inicia, ¿no? Y Ujú, ponerle una amplitud, no sé, de 5 o ujú. incluso de 10 podría ser, Sí, para que a la hora de, pues, de que se haga la simulación, pues, o sea, nunca pasa al lado negativo. claro. Ujú. Sí, eso lo puedes hacer. Qué bueno que por ahí recuerdas lo de la onda senoidal bien. Otra cosa que podrías hacer, aparte del vías, pues es sumarle, ¿no? Ajá. Que tenga amplitud uno También, y más 1, ¿no? O sea, es el seno más una constante, ya la subes, ¿no? sí, Pero con claro. el... ¿Está bien? Ujú. Sí. Ajá. Y ahí es otra pregunta, profe. Es que he estado intentando hacerlo con una función periódica, Ujú. pero aún no logro entender esa parte, porque, por ejemplo, entiendo, por ejemplo, para hacerlo con una función tipo escalón, ¿no? Por ejemplo, pero solamente de un pulso. Pero lo que ya no entiendo es realmente cómo se hace para cuando es periódica, puesto que se supone que hay una propiedad de la transformada de Fourier para una función periódica, ¿no? Ujú. Y he estado Bien, investigando, pero viene todo sobre cómo hacer la transformada de una función periódica y en eso no tengo problema, pero no viene nada de después cómo puedes hacer la inversa cuando ya la tienes dentro de un sistema. ok, a ver, primero, hay que plantear bien tu problema. Creo que entiendo tu problema, solo que no lo estás explicando adecuadamente y para que todos los demás lo entiendan. Supongo que es problema a la hora de resolverlo analíticamente. Sí, ¿Sí o analíticamente. me equivoco? Sí, analíticamente. Analíticamente. Ajá, fíjate. Tú estás pensando en una función que no cambia de cero al infinito. ¿Sí? Por ejemplo, el escalón, ¿sí? El escalón de magnitud 1 vale 1 en todo el intervalo, de 0 a infinito, ¿no? Ajá. Y entonces, pues Sí, claro, ahí no exacto. tienes problema a la hora de resolver la transformada de Laplace inversa o al menos resolver una ecuación diferencial, porque integras desde 0 a infinito la misma función. Ahora, tu problema lo que tú me estás preguntando es, ¿cómo resuelvo o cómo encuentro la transformada inversa de Laplace cuando la función de forzamiento o la función de entrada es una función periódica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Esa es tu pregunta, ¿no? Sí, exacto. Creo que esa o sea, tu pregunta es, ¿cómo obtengo la respuesta de una función de transferencia cuando la entrada es periódica? Ajá. ¿Sí? Bien, acuérdate que obviamente es con una propiedad, ¿sí? Yo por ahí les comentaba hay que revisar cómo resolver este tipo de problemas. Dado que es una función periódica, tú puedes resolver el problema en el primer periodo, ¿sí? Y dado que es un sistema determinista, esa es la suposición que se está haciendo, en ese mismo periodo es el que se va a repetir en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Ajá. Entonces, eh, ese es, digamos, el procedimiento que hay que seguir. Ajá. Como tal, bueno, yo esperaba que al menos ya dominar un poquito más sobre la solución o la transformada de Laplace de una función periódica, ¿no? Pero bueno, hay que revisarlo, como dices tú, ¿no? Pero bien, una función periódica, bueno, tú sabes que con la serie de Fourier o la transformada de Fourier
puedes estudiar las funciones periódicas. Pero en este caso, creo que por ahí ya hay un poco más de estudio para los sistemas lineales, ¿no? Digo, no te preocupes, voy a buscar por ahí un artículo, un libro, nada más que ahorita no lo tengo aquí. Hay un libro que se llama Señales y Sistemas de la serie Shaun. Ahí ven la transformada de Laplace, la transformada Z, la transformada de Fourier para sistemas lineales. Entonces, un problema que se tiene que abordar es la respuesta de sistemas lineales ante funciones periódicas. Ese es lo que tú tienes que resolver. Ajá. Respuesta de sistemas ante entradas periódicas. Y ese sistema es lineal. Ajá. Entonces, digo, afortunadamente o desafortunadamente, solamente hemos trabajado con entradas que son constantes en todo el intervalo de tiempo. El problema ahora viene, ¿qué pasa si está dada por intervalos, ¿no? ¿Sí? Si tú te acuerdas, si tú te acuerdas cuando vimos las primeras 2 semanas, ¿no? Que a lo mejor hasta dijeron, ¿ahora qué estoy haciendo aquí, no? El Yo les tanque, ¿no? dije, vamos a resolver este sistema por tramos, en este tramo, en este tramo, en este tramo. ¿Por qué? Porque la función variaba en esos intervalos, ¿no? En la solución 1, la solución 2, solución 3. Pero como esta es una solución periódica, esta se repite. Ajá, se repite en un intervalo de tiempo y se repite en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente, ¿no? Entonces, obviamente hay que analizar un poquito más la solución, pero no es difícil. Simplemente, como no la hemos hecho o no la has estudiado, pues se nos hace difícil, ¿no? Pero yo en su momento, bueno, no sé si fue aquí, sí les pedí que estudiaran ese problema, ¿no? ¿Cómo encuentro la transformada inversa de Laplace bueno, para cuando la entrada es una función periódica, ¿no? Entonces, voy a buscar este libro que les comento, luego por ahí búsquenlo. Bueno, en inglés es Signal and Systems, ajá, de la serie Shams. A mí me gusta mucho ese libro porque tiene muchos ejemplos, ¿no? Señales y sistemas, ajá. Signals and Systems, ajá. Entonces, sí entiendo tu preocupación, pero hacia allá va, hacia allá va. Hay que seguir leyendo la parte de respuesta de sistemas lineales ante entradas periódicas. Ajá. Y como dices tú, hay teoremas que te simplifican eso. De hecho, te dicen, ¿sabes qué? Resuélvelo en el primer periodo y en el siguiente periodo va a estar determinado de esta manera. No sé si me entiendas. Si Sí, me, creo que si me así explico. ya entiendo un poco más porque, o sea, lo que yo había estado investigando de como tal era, pues, he estado leyendo libros de, pues, de transformadas de Laplace y como tal, pues, Ujú. me venía pues, la propiedad, ¿no? De que la transformada de Laplace de una función periódica siempre que la función en T mayúscula es igual a T, o sea, la condición de periodicidad, era igual Ajá. a la misma transformada que multiplicaba a 1 sobre 1 menos e a la menos t, o sea, el periodo S. Pero Sí, sí, sí. ahí es donde ya yo me perdía porque pues para la hora de Sí. hacer la transformada inversa, pues Transformada. hacía con ese exponencial. Sí, sí, fíjate, ahí tú ya acabas de decir que hay una formulita para, para las funciones periódicas. ¿Qué es lo que sucede? Es que tienes que estudiar bien una función periódica, tienes que saber qué es una función periódica. Y ese T mayúsculo que tú dices, es el periodo, ¿sí? Si quieres, ahorita escribo rápidamente. Digo, Sí, si sí, sí, yo sí. es, o sea, las propiedades de las funciones periódicas es que, por ejemplo, se los digo antes de que lo ponga, f de x es igual a f de x más t. Ajá. Uh-huh. Entonces, o sea, pues, según yo, en su curso de, no es de transformadas de funciones, creo que es en transformadas Z y de Fourier, una materia que se llama así, creo, ¿no? Ajá. Sí, la que se Uh-huh. comparte con variable compleja. Ajá, exactamente, ¿no?
que están dadas en funciones y cosenos. Tú cualquier función la puedes hacer periódica con la función, con la serie de Fourier. Ajá. Entonces, ustedes, bueno, a lo mejor no todos lo recuerdan, pero si la función es par o impar, se simplifica, ¿no? Pero una función periódica, lo que quieres hacer es que cualquier función periódica cumple esta propiedad. F de t es igual a f de t más t mayúscula, donde t, ajá, es el periodo, ¿sí? Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjate, en este periodo, este es f de t. Bueno, una función periódica es el seno, ¿no? Ajá. Aquí es 2pi. Ajá. Esta se vuelve a repetir en el siguiente periodo. Aquí es 4pi. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el periodo de esta? Pues es 2pi. Ajá. Entonces, cuando tú quieras utilizar esa propiedad, lo que necesitas es conocer el periodo, porque si no conoces el periodo, pues ya, no vas a poder aplicar bien esa formulita, ¿no? Entonces, que no te espante ese teorema o esa formulita, simplemente digo, a mí me gusta la serie Shams porque te trae ejemplos o revisa ejemplos y créeme que cuando tú definas esa función periódica y conozcas todas las características, porque tú estás utilizando una función senoidal, ¿no? ¿Sí? La función senoidal que tú estás utilizando es f de t, que tiene una amplitud, tiene una frecuencia, posiblemente tiene un desfase phi, y tú le metiste un bias, ¿no? Vamos a poner que esto es más una constante, hemos utilizado casi, entonces vamos a ponerle más un B mayúscula. Ay, pero también hemos, un beta, ¿sí? Un beta, ¿sí? Ajá. Fíjate, tú puedes caracterizar una función seno de esa manera, conocer la amplitud, la frecuencia, el desfase y a lo mejor un bias. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahora, en este caso podrías tú utilizar una función de este estilo y a lo mejor ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Sí? Nada más hay que leerle y lo que te estoy diciendo, que esta función f de t se va a comportar de esta manera, ¿sí? Y lo que te está diciendo ese teorema es que obviamente tienes aquí lo siguiente, ¿no? Tienes, bueno, y de t, por ejemplo, y acá y de s, ¿no? Y lo que te está diciendo aquí, ¿qué pasa si la transformada de Laplace es una función periódica, ¿no? Y de t es periódica, ¿sí? Y de t cumple con y de t, t más t mayúscula, ajá. ¿Cómo es su transformada de Laplace? Ah, pues su transformada de Laplace es tal, ¿no? Y de s es igual a tal, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y obviamente, pues se cumple. La transformada de Laplace, pues hizo inversa, ¿no? Entonces, no hay tanto, no hay que, no hay que pensar mucho, simplemente es aplicar las formulitas, solo hay que tener todo eso que tú dices que te pide la tabla de transformada o el teorema, lo tienes que definir antes de aplicarlo, porque pues es simplemente una transformada inversa de Laplace, pero para una función periódica. ¿Sí? No sé si me explico, ya queda un poco más claro. Sí, profe, ya queda un poco claro. ¿Sí? Y si no, bueno, lo revisamos la siguiente clase si quiere, ¿no? Ahorita yo quería avanzar con el modelado de este sistema que dejamos. Ajá. Y a ver si me daba, a ver si me daba tiempo comenzar con el del motor de corriente directa, ¿no? Pero ya te corrió tu sistema ahí del Simscape. Ah, sí, No no sé. mostré la gráfica, ¿verdad? Ajá, no. La muestro rápido. Sí, sí, sí. Ajá, pero ahí sí ya te iba a decir que ese bloque que está ahí, estaba mal ese, porque ese es para aplicar la función seno a algo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, ya está la respuesta, ¿no? Tiene sentido, ¿sí? Ahora, lo que tendrías que ver ahora, compañero, es que si la respuesta analítica se parece a esta también, ¿no?
Ahí que estás midiendo, no vi. ¿Qué señal abriste? No sé si es X1 o X. Aquí estaba abriendo la posición de la masa 1 Ok. y esta es la posición de la masa 2, que pues es similar porque realmente les puse valores similares a las Y masas si las, ajá. Y si las pones tras la, o sea, en el mismo scope. en el mismo scope. Ujú. Ok. Ajá, Ajá, mira, copia uno, dale y ponlo ahí, dale doble clic, acuérdate, sí. ponlo por ahí. Ujú. Dale doble clic. Hazlo más grande, es que no veo ahí cuál es. Vete al engrane, al engrane. Ujú. Ay, histories, número de ports, ups, floating, ejes, es que ese está diferente. Ujú. Ok. Creo ¿Qué que sí ya. versión tienes? eh, a- Aún tengo la 16 porque no he podido, mi computadora no Ok, me deja instalar la ok, 20. ok. Entonces, vete al Simulink, y busca un multiplexor. Ajá, está en Signal Routings, vete al multiplexor. Ujú. Ajá. A Signal Routings, el MUX hasta abajo. Ajá. Con el MUX, ajá. En una entrada del MUX vas a poner X1 y en la otra entrada del MUX vas a poner X2 y a la salida del MUX lo vas a mandar a un scope. Ujú. Y la otra, a la otra medición. Ok. Y ahorita va. Ahí está, ¿no? Ahí está. No son iguales. ¿Sí? Muy bien. Ujú. Muy bien. Ujú. A ver, cámbiale los parámetros para, bueno, a ver ahí qué pasa si cambian los parámetros, sean diferentes, K Ah, de un sí. lado y K del otro. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, aquí si aumento la masa considerablemente, Sí, em, pues, se acerca más. Si esta masa es mayor, se acerca más al movimiento de esta, ¿no? ujú, ujú, ujú. Y sobre, a ver, y la fricción, si aumentas la fricción, Bueno, algo que yo había bueno, visto es que creo que si aumento o disminuyo el resorte, va a afectar en el número de oscilaciones, creo, si no me recuerdo que va a tener. Si, si aumento el resorte, por ejemplo, va a tener más oscilaciones. ujú. Sí, sí, sí. O sea, es ahí. Fíjate, yo espero cuando aumentes la fricción, como que va a haber más, un movimiento más, menos, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy bien, pues ahora hay que contrastarlo con la solución, al menos numérica, compañero. Antes dado que a lo mejor, como Claro. dices tú, tengo dudas de calcular la analítica, bueno, pero la numérica sí la puedes hacer rápidamente, ¿no? Bueno, ya cuando tengas las funciones de transferencia. Pero ya, bueno, ya al menos ya vimos una respuesta. La verdad es que se ve bien para el comportamiento del sistema masa resorte. Ujú. Y bueno, no sé, compañero, si nos digas si fue difícil, no fue difícil. Pues realmente no, es un poco nada más, pues ver, pues para qué sirve cada bloque, realmente no es cosa de lo común. Ok. O sea, se lo digo porque, bueno, cuando a veces llegamos a, no, inclusive a una materia nueva, pensamos que es difícil y luego enfrentarnos a este tipo de problemas o un software que no manejamos, pues luego, a lo mejor uno pensaría que es totalmente difícil o es imposible, ¿no? Pero ya vimos aquí que el resultado bueno, tenemos un buen resultado, ¿no? Ya nos salió, ¿sí? No vayan a decir
a un compañero igual me mostró su simulación y él creyó que estaba mal porque le aparecía una línea recta, ¿no? Y entonces y él me dijo, bueno, y le pregunté, a ver, ¿y qué tipo de fuerza estás aplicando? Y él me comentó que aplicó un escalón nada más. Entonces, él decía, ¿qué pasa? Pues bueno, yo le pregunté, ¿cuál es el sentido físico de que apliques una fuerza con un escalón unitario? Ajá. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Físicamente, ¿cuál es la diferencia entre meter una señal de fuerza ahí de forma senoidal con el vías y una constante? Por ejemplo, un escalón de un unitario, ¿no? Físicamente, ¿qué representaría o qué estaría pasando en el sistema? Pues con el escalón unitario lo que estaría haciendo es que pues simplemente está empujando las masas, pero nunca las está soltando, ¿no? Entonces, pues nunca se van a mover de la posición donde se empujan. Exactamente, exactamente. Y entonces su compañero dijo, es que creo que está mal porque nada más me aparece una línea recta. Dice, al principio se empieza a mover, pero luego me aparece una línea recta y creo que está mal. Y le dije, y al le dije, pues no, eso no está mal. Lo que pasa es que estás, como dices tú, está empujando, está aplicando una fuerza, pero no la quita y ahí la mantiene. Pues entonces el comportamiento va a ser constante, va a llegar a una posición deseada, ¿no? En cambio, por eso es que yo les pedí que pusieran una función que nos represente una fuerza variable, que comienza en cero, aumenta, luego va disminuyendo, otra vez cero y así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estás agregando una fuerza que estás poniendo y quitando, y entonces por eso estás viendo ese movimiento de las masas, ¿no? Entonces es importante que, que analicemos nuestros resultados, ¿no? Porque yo le pregunté, yo les preguntaba, sí, ya te corrió, y me dice, pero es que creo que está mal, y le pregunto, ¿cómo sabes que está mal? Pues es que me da una línea recta. Ahora, si ya tienes tu resultado, ¿cómo vamos a saber que estamos mal o estamos bien? Pues vamos a compararlo con nuestro modelo matemático, ¿no? ¿Sí? Ahora, si los comparamos y nos dan cosas diferentes, hay dos cosas. O está mal mi modelo matemático o está mal mi programación eh, en, en SimScape, ¿no? Pero bueno, en este punto, si seguimos que el simulador de SimScape es el que nos da un valor más preciso, pues posiblemente a lo mejor nuestro modelo es el que podría estar mal por ahí, ¿no? Pero lo que te falta ya, compañero, nada más es comparar con la solución numérica rápidamente, a lo mejor en su momento, y ya después que puedas resolver analíticamente el sistema, pues ya lo vas a poder comparar, ¿no? Pero vas bien, ¿no? Ya lo que sigue, pues es tratar de hacer la simulación de los sistemas rotacionales, ¿no? Que espero que no haya, o sea, pues es lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora el movimiento está en rotación y obviamente los bloques que utilizas son diferentes, están en otra carpeta o en otra sección del SimScape, ¿no? Es simplemente cambiar, cambiar esa carpeta, ¿no? Pero los bloques nos representan lo mismo. Bien, no sé si alguien más tenga alguna duda o nos quiera mostrar algo, no sé, alguien que ya haya hecho los rotacionales, no sé. ¿No? Bueno, si no, vamos a continuar con el modelado matemático. Vamos a continuar con el modelado matemático de ese que se quedó ayer por ahí por el aire. Ajá. Y bueno, ayer también, digo, se quedó una pregunta al aire que se cerró rápidamente el sistema. Bueno, se acabó el tiempo. Eh, bueno, ahí preguntaban sus compañeros que si el resorte se comportaba igual eh, que que en el movimiento traslacional, ¿no? Y obviamente no tiene el mismo comportamiento, ¿sí? No, sí, esa fue la pregunta, ¿no? Que se quedó ayer, ¿no? Según yo. Preguntó que si tenían el mismo comportamiento. Ajá. Y en este caso, pues yo les puedo decir que no tiene el mismo comportamiento. Primero porque
estamos pensando en un movimiento rotacional y en el otro un movimiento traslacional, ¿no? Ahora, por ahí salió en el aire también que físicamente a veces es un poquito difícil imaginarse o pensar en un elemento físico, o sea, así que real, que lo puedas cargar, ¿no? Como el resorte lineal, ¿sí? O sea, aquí yo tengo un resorte lineal y lo puedo ver y lo puedo tocar, ¿no? Y sé cómo se desplaza, ¿sí? En cambio, el resorte rotacional es un poquito más, pues a lo mejor es más como una analogía o te representa una dinámica que se pueda presentar en tu sistema, porque todo esto está rotando, ¿sí? Todo esto está rotando, ¿sí? Y bueno, el resorte va a estar girando, ¿no? Yo les decía que pues piensen como si estuvieran exprimiendo una jerga o un trapeador, ¿no? Y en un momento aplican una fuerza en un sentido para que gire y en el otro pues va a haber una fuerza pero contraria, ¿no? Entonces el comportamiento no es igual, no es igual. Y a lo mejor si se ponen a pensar en un sistema físico que puedan llegar a, o ir a la tienda, ¿no? Y decir, me da un resorte rotacional, ¿no? O me da un amortiguador rotacional. Como que suena algo, digo, yo no ubico eso, o, digo, yo no he hecho alguna aplicación con un resorte rotacional, pero sí hay sistemas en donde puedas modelar un comportamiento a través de un resorte rotacional, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que un modelo matemático es una abstracción matemática de un comportamiento, ¿sí? Ajá. Entonces, de hecho, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Vamos a tratar de modelar un sistema electromecánico que nos representa un motor, ¿sí? Ajá. Y esas consideraciones para algunos podrán ser válidas, para otros no, ¿sí? Pero es una aproximación al sistema y que se han dado buenos resultados y que se ha podido implementar un control, ¿no? Entonces, el comportamiento como tal, si tú buscas una ley o buscas una forma de modelar algo así exactamente, pues a que nos los avisen porque por eso se generan las leyes, ¿no? Ajá, una cosa es un modelo y otra cosa es una ley, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de utilizar leyes o consideraciones que nos pueden ayudar a modelar ciertos comportamientos, ¿sí? Que podemos ver en otros tipos de sistemas. Entonces, hay que tener un cuidado, ¿no? Entonces, vamos a modelar este sistema que se quedó ayer ahí por el aire, ¿sí? Y vamos a tratar de utilizar ese concepto de equilibrio, ¿sí? Vamos a tratar de utilizar ese concepto de equilibrio, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, si no, para ya comenzar con este modelaje. Sí, porque este se quedó, ¿verdad? Es el que se quedó por ahí en el aire, Ese, profe. ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que aquí hemos estado analizando entre varios, bueno, digo, con sus otros compañeros, ¿sí? En la inercia 2, ¿sí? Fíjate que aquí hay dos cosas importantes, ¿no? El diagrama del cuerpo libre 1 también, ¿sí? Fíjate, ¿no? Sigue antes de dibujar el torque, ¿sí? Antes de dibujar el torque. Fíjate, en el diagrama de cuerpo libre 1, si J gira a la derecha, bueno, perdón, en el sentido de las manecillas, sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Obviamente va a haber dos fuerzas que se opongan, ¿sí? Una va a ser la fricción, el torque de la fricción, y otro va a ser el torque del resorte, K1. Ajá, ¿sí? Y obviamente, dado que tengo otro elemento aquí, pues para que esto no se mueva, pues tiene que haber una fuerza de restauración aquí, que es debido a TK2. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ahora, de este lado podríamos pensar
también que hay dos fuerzas, fíjense. Sin embargo, fíjense que K3 no hay nada que lo sostenga de este lado. Y entonces K3 gira en el mismo sentido que gire la inercia 2. Ajá. Ajá. Entonces, fíjense, dado que el torque en 2 ya lo dibujé en este sentido, ¿sí? Obviamente en el de acá tiene que ir en sentido contrario, ¿sí? Si gira acá, entonces TK va en este sentido, TK2. Ajá, ahí está, ¿sí? Gira en este sentido, este va en el otro, ¿sí? Entonces ahora, como K3, fíjense que no está unido acá, entonces TK3 va a ir en el mismo sentido que TK2. Ajá. Y dado que J2 está girando en este sentido, pues ahora el torque en B2 va a ir en este sentido para que haya equilibrio, ¿no? Ahí está. Ahí. Este K2 y el otro este K3. Ahora, pareciera que este es mi sistema ya en equilibrio, ¿no? Ajá. Ya estaría en equilibrio, ¿sí? Lo que me falta ahora es dibujar el torque aplicado. Entonces vamos a suponer que el torque aplicado aquí lo estamos dando, ¿no? El torque aplicado, ¿sí? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Entonces, yo les dije que traten de que pongan el torque aplicado, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos considerar eso, ¿no? O que todo lo que va en el sentido de las manecillas del reloj es positivo. Vamos a ver cómo nos queda, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver cómo nos queda de esta parte, ¿no? T, ¿sí? Y entonces vamos a definir ahora cada uno de los torques. Fíjense que TB1 y TB2 son los más sencillos porque como tal son una fricción, ¿sí? Y entonces aquí lo que estaría pasando es que TB1 es B1 por teta 1 punto, TB2 es B2 por teta 2 punto, ¿sí? Ahí está. Ahora, TK1 sería K1 por teta 1, ¿sí? TK3 es igual a K3 por teta 2, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Y ahora, lo que falta por aquí es TK2. Que TK2 podríamos seguir que es K2 por lo que se movió en teta 2 menos lo que se movió en teta 1, ¿sí? Ajá. Sí. ¿Sale? Vamos a ver cómo nos va con esto, ¿sí? Entonces aquí nos queda sumatoria de torques igual a J1 por alfa 1. Y acá nos queda que es sumatoria de torques igual a J2 por alfa 2. Y de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos que es TK2 menos TK1 menos TB1 por J1 alfa 1. Y de este lado tenemos el torque T más TB2, ¿sí? Ajá. Menos el torque K3 menos el torque K2, ¿sí? Igual a J2 alfa 2, ¿sí?
¿Sale? Bien, entonces vamos a sustituir lo que tenemos aquí de este lado. ¿Sí? Va a ser K2 por θ2 menos θ1 menos TK1, que es K1 por θ1, menos TB1, que es B1 por θ1 punto, ¿sí? Y esto es igual a J1, ¿sí? Por alfa 1. Bueno, aquí ya le voy a poner segunda derivada de θ1. Y de este lado voy a tener que es T más el torque en B2. Torque en B2 es B2 por θ2 punto, ¿sí? Menos el torque en K3, ¿sí? El torque en K3, ¿quién es? Es K3 por θ2, menos el torque en K2, que es K2 por θ2 menos θ1, igual a J2, uy, voy a tratar de arrimar esto, un poquito por acá, J2 por θ, segunda derivada de θ2, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Nos queda menos de un minuto, ahorita regresamos, ¿vale? Sí, Ahorita le profe. seguimos. La venimos. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Vale? Bien. Parece que ya tenemos todo esto. Y fíjense que podría yo complementar aquí J segunda derivada de θ1 más B1 θ1 punto más K1 θ1. Ah, aquí se tienen que sumar, ¿no? Porque me falta el de acá. Es menos, sale más para allá, más para allá. Entonces aquí fíjate, es más K1 más K2 θ1 menos K2, ¿sí? θ2 aquí igual a 0. Ahí está, ¿sí? Ahí está.
Aquí parece D, este es B. Uh-huh. Bien. Vamos a ver de este lado, ¿sí? Yo aquí ya voy a empezar a ver una inconsistencia, ¿sí? Pero bueno, ya digo, con sus compañeros y todos en conjunto hemos visto algo importante, ¿no? Verán, B2, ajá, Z2 punto, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos, uh-huh, K3, ¿sí? A ver. Fíjate, este es menos, entonces va a pasar del otro lado como más. Aquí tienes un K2 en teta 2, entonces va a pasar como más, ¿sí? Entonces va a ser aquí K2 más K3, ¿sí? Y te va a quedar aquí es menos por menos, más por menos, no, cuando pase del otro lado va a ser menos, entonces va a ser K2 por teta 1 igual a el torque aplicado, ¿sí? Ahora, fíjense algo bien importante. Lo único que me llama aquí la atención es este negativo, ¿sí? Sin embargo, bueno, ahí recordando un poquito, digo, creo que ayer se los comentaba, ¿no? Ayer se los comentaba, no sé si fue aquí o, sí, creo que fue aquí. A veces cuando ustedes decían, no, es que, profe, es que aquí me salió negativo una corriente. Cuando ustedes hacían análisis de mallas o de nodos, ajá, decían, ¿saben qué, profe? Es que aquí me salió la corriente negativa, ¿sí? Y entonces su profesor les decía, ¿cómo lo resuelves? Ah, bueno, pues lo puedes resolver, pues, ¿por qué te salió negativa? Porque consideraste, porque el sentido de la corriente no va así, sino va en sentido contrario como la dibujaste, ¿sí? Ahora, fíjate, algo bien importante. Dado que yo dibujé el torque en el sentido de en sentido contrario a las manecillas del reloj, ajá, fíjate algo bien interesante, compañero. Fíjate algo bien interesante. Obviamente, cuando yo lo empiece a girar, TK2 y TK3 se van a oponer. Pero dado que B2 es una fricción, ¿qué me está diciendo aquí que B2? Ajá. B2 lo que está haciendo, me está diciendo que está ayudando al torque. Ajá. Me está diciendo que B2 está ayudando al torque. Entonces, lo que yo, cómo yo lo resuelvo, cómo lo puedo resolver, pues simplemente es cambiando el sentido de esto, ¿sí? En lugar de que vaya en ese sentido, voy a decir que va en este, porque tiene más lógica. Dado que es una fricción, pues esta fricción se va a oponer al movimiento del torque principal, al que estás aplicando. Ajá. Entonces, simplemente ahora, si yo hago este cambio, pues ahora va a ser menos TB2, va a ser menos aquí, y cuando lo pase del otro lado, lo voy a poner aquí con rojo, entonces este tendría que ser menos, menos, y aquí pues tengo que ponerle más cuando lo pase del otro lado. Y entonces ahora sí, este modelo ya me quedó de manera adecuada, ¿sí? J2 por la segunda derivada de teta 2 más B2 por teta 2 punto más K2 más K3, ¿sí? Aquí me faltó teta 1, teta 2, perdón. Menos K2 teta 1 menos T. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ahora, van a decir, ¿por qué ahora ya interpreto mejor o sea, ¿por qué creo que los signos sí están bien? Bueno, ve, la respuesta es la siguiente, y está relacionado en la forma de ordenar las jotas, bueno, las segunda derivada de teta 1, primera derivada de teta 1 y teta 1, ¿no? Lo que se está interpretando aquí es que teta 1 está rotando, ¿sí? Ajá, teta 1 rota. Y el único elemento que le puede quitar rotación es teta 1. Por eso aquí digo, el único que le está quitando rotación es teta 2. Es lógico, ¿sí? Ahora, en la ecuación de teta 2 puede estar rotando, ¿sí? El único que le va a quitar rotación, ¿sí? O torque es teta 1. Aquí está, ¿sí? Entonces, dado este cambio, pues entonces ya tengo el sistema
el modelo del sistema, ¿no? Es J1, segunda derivada de teta 1, más B1 por teta 1 punto, más K1 más K2, teta 1 menos K2 teta 2 igual a 0, y J2 por segunda derivada de teta 2 más B2 teta 2 punto más K2 más K3, ¿sí? Teta 1 menos K2 por teta 1 igual a T. Ahí está. ¿Sí? Este es el modelo matemático. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, pregunta. Profe, una duda. Eso, Sí. eso va a afectar, pues, también dependiendo de cómo nosotros tomemos, como usted ya dijo, las temas de las fuerzas, ¿no? Porque Ujú. es que yo lo hice y Ah, lo que hice fue el diagrama de cuerpo, el diagrama de cuerpo libre 1 me quedó igual, sí. pero en el diagrama de cuerpo libre 2 yo lo tomé como que el único que restaba, o sea, la única flecha en sentido contrario a las manecillas del reloj, era más bien en sentido de las manecillas del reloj, viendo el diagrama, es TK2. Ujú, Y tanto ujú. TK3 como TB2 los puse al lado de la fuerza externa T. Pero, Sí. evidentemente, a la hora de hacer las consideraciones del centro, yo tomé el criterio que usted nos había dicho de lo que está a la izquierda menos lo que está a la derecha. Y Ajá. entonces, al hacer esas dos consideraciones, TB2 me quedó menos beta 2 teta 2 punto y TK3 Ujú, me quedó menos K3 teta 2. Y entonces, como las dos eran negativas, ujú. aunque en mi ecuación de la sumatoria de las de fuerzas estaban sumando, pues al pasar despejando, perdón, estaban sumando, pues como tenían signos negativos, terminaban restando y al pasarlos al otro lado, pues pasaban ya sumando y ya me quedaban así como le quedó a usted al final. Claro, claro. Sí, o sea, ese es un buen acercamiento. Fíjate, algo bien importante aquí. Eh, Fíjate, así como dibujé este diagramita, ajá, así como este diagramita, eh, uno pensaría que aunque estamos pensando en un resorte, perdón, en un amortiguador rotacional, fíjate que aquí uno pensaría que es más una fricción, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, el decir que es una fricción, ajá, pues la fricción es una cantidad, ajá, y obviamente esta fricción siempre se va a dar en contra de un movimiento. Entonces, digo, qué bueno que ya estás encontrando una relación, ajá. Eh, creo que el procedimiento está correcto. Yo no digo que esté mal, solo que hay que poner bien tus consideraciones. Ajá. Fíjate, a diferencia del ejemplo de aquí arriba, ajá, ¿sí? Fíjate que aquí uno puede, ahora sí entraría, fíjate, uno podría pensar, es que este está rotando, ajá, sí limita el movimiento, pero también está rotando, ¿no? Por eso a lo mejor podríamos hacer esa consideración de menos B2 por teta 2 puntos, ¿no? Ajá. Sí, pero fíjate que aquí este B1 y B2 está más como una fricción, ¿sí? Está más como una fricción, ¿sí? Eh, entonces, digo, yo por eso lo dibujé así, o sea, yo por eso dije, este TB2 no tiene no tiene una magnitud ahorita, perdón, un sentido ahorita, ajá, no tiene un sentido. ¿Por qué? Porque es una fricción. ¿En qué sentido lo voy a poner? En el sentido contrario al movimiento, ¿sí? Ajá. Yo por eso lo puse así. Ahora, tú puedes decir esa consideración, ¿no? Uh-huh. Pero hay que especificar bien esa consideración. Y qué bueno, luego, qué bueno que llegaste a la misma expresión de aquí,
Ajá. Solo que hay que escribir siempre bien, 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 bajo qué consideraciones. O sea, ¿por qué pusiste, no sé, se me ocurre, menos B2 teta 2 puntos? ¿Por qué? Ajá. Sí. Aquí yo te diría, yo puse el torque de B2 teta 2 punto porque así estoy modelando una fricción. Esta es la fricción que te está produciendo los cojinetes que hay aquí, ¿no? Ah, bueno. Entonces, si es una fricción, pues a donde esté girando, voy a poner el sentido de esa fricción en sentido contrario. ¿Sí? O sea, digamos que esa fue mi consideración o mi suposición. Ahora, tu suposición es que a lo mejor tienes algo un movimiento exactamente que te está produciendo, ¿no? Ajá. Por eso a veces, a veces es en los libros eh, hasta te mencionan, es que esta fricción y este resorte, perdón, eh, de hecho fue en un ejemplo que vimos, porque teníamos un amortiguador y aparte teníamos fricción. Y si ustedes se dieron cuenta, tanto los coeficientes de fricción como el del amortiguador se sumaban. Ajá. Sin embargo, las consideraciones de cómo modelar cada uno de los elementos fue diferente. Ajá. Que tienen la misma expresión, bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Pero las consideraciones de cómo los estás tomando o qué es lo que está haciendo en el sistema, pues puede cambiar o puede malinterpretarse en algún momento, ¿no? Ajá. Simplemente hay que ser muy puntuales, muy puntuales. Pero bueno, eso va a venir, ajá, eso que tú quieras definir adecuadamente va a depender de tu sistema en estudio, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, no quise hacer esto porque como tal, no es que algo se esté moviendo, sino simplemente es algo que se está poniendo, que se está oponiendo al movimiento, ¿sí? Simplemente es eso. Uh-huh. Pero bueno, ya viste ahí que las fuerzas, como tú las dibujaste y como las consideraste en tu definición, TB2, lo pusiste que en menos B2, tú ya te diste cuenta de que en esta forma, como yo lo estoy dibujando, pues también salió, ¿no? Simplemente te estoy diciendo, o ya ahora sí que ya hablé mucho, pero te estoy diciendo que cuando tú definas tus fuerzas o tus o cómo se están dando los torques, trates de definirlo como se está comportando en el sistema, ¿no? Trates de considerar todo eso, ¿sí? Ya a menos de que sea algo muy desconocido, a lo mejor ahora sí digas, bueno, voy a suponer, ¿no? Sí, sí. A veces bueno, a veces yo les digo, como se está aplicando en este sentido, bueno, en esta otra parte se va a comportar, ¿no? Entonces, eh, es algo, es algo que se puede dar, ajá, pero cada uno puede desarrollar un modelo diferente y obtener el mismo resultado, ¿no? Por varios medios, ¿sí? Diferentes. Ya lo acabamos de ver, ¿sí? Uh-huh. Ajá. Y no está mal, y no está mal. Solo lo que hay que establecer bien cuando presentemos nuestro modelo matemático es todas las consideraciones que hicimos. Ajá. ¿Sí? Todas las consideraciones, todas, 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 ¿no? Uh-huh. Obviamente pensando siempre en la física del sistema. Uh-huh. ¿Sí? No sé si es un aspecto más como que, no sé si filosófico o tratar de ser un poco más realista, pero bueno, al final de cuentas jamás se dijo, son cojinetes y es la fricción, ¿no? Eh, por eso no creo que esté mal, ¿no? Simplemente a la otra de que hagas un modelo matemático, trata de pensar también en la física o qué es el comportamiento, ¿no? Uh-huh. Digo, eso ya es de cada uno, ¿no? Uh-huh. No sé si hay alguna otra duda o si te quedó claro, compañero. Profe, entonces siempre deben de quedar positivas.
siempre positivas, ¿qué cosa? Digamos que nuestro modelo y nuestra expresión final. Bueno, digo, fíjate, o sea, piensa, ¿no? Piensa aquí este procedimiento, ¿no? Hay algo que se mueve, ¿no? Hay algo que se mueve, ¿sí? Y ese es teta 1. Ajá. Entonces, siempre va a haber algo que haga que se mueva. Más movimiento, ¿no? Movimiento al instante 1 o movimiento al instante 10 es igual a lo que había antes menos lo que se le restó de movimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, velo de esa manera. Digo, si yo te podría decir, de alguna manera, pues trata de que siempre te queden positivos, ¿no? Porque, fíjate, la ecuación número 1 describe el movimiento de teta 1, ¿sí? Entonces, aquí hay un movimiento de teta 1 y el único que le va a estar restando movimiento es teta 2, ¿sí? Lo mismo para la ecuación 2. Ajá, ¿sí? Aquí es teta 2. Aquí es teta 2. Ajá. Fíjate, la ecuación 2 te describe principalmente el movimiento de teta 2 y el único que le puede estar restando movimiento es teta 1. Entonces, si tú me preguntas que si estos términos de aquí tienen que ser positivos, pues dependiendo de la física, ¿no? Pero bueno, de los que estamos estudiando, creo que sí, creo que sí. Ajá. Pero piensa en esto que te digo, ¿no? Siempre va a haber algo que le da más movimiento y algo que le quita. Ajá. Algo que da más movimiento y algo que le quita. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, va en ese sentido, ¿no? Y dado que los parámetros son positivos y todo esto, creo que sí podrían ser aquí negativos. Aquí sí positivos, ¿no? Luego, tengan cuidado, eso puede cambiar para cada sistema, pero sí, sí. Ajá. Lo que nos va a decir que si estamos bien o que si estamos mal es cuando validemos el modelo matemático. Validar el modelo matemático significa que la respuesta de tu modelo matemático es, si no igual, lo más aproximado al sistema físico. Ajá. Eso es lo único que te va a dictaminar que tu modelo está bien, ¿sí? Que lo modelado matemáticamente y la respuesta de tu modelo matemático se comporta lo más aproximado, lo más cercano al sistema real, a la variable que estás modelando, ¿no? ¿Sí? Por eso mi interés de que ustedes puedan obtener modelos con Ensymscape, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, si bien para simular circuitos eléctricos y comparamos los modelados, bueno, pues entonces ahora hay que tener un simulador de sistemas mecánicos y compararlos con el modelado, ¿no? ¿Sí? Ese es el siguiente paso. Entonces, de entrada aquí quedó positivo y creo que sí pueden quedar positivos. ¿Sale? Para estar más seguros, compáralo con el sistema físico real. Y en este caso, ¿cuál va a ser tu sistema físico real? Pues al menos lo que tienes en Ensymscape, ¿no? E inclusive hasta puede ser que si tú tienes un sistema real en movimiento rotacional, a lo mejor ni siquiera Ensymscape tampoco se parezca, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Uh-huh. ¿Sale? No sé si hay otra duda, pregunta. Gracias. ¿Sí? Creo que no, profe. Bueno, queda poco tiempo. Luego perdí un poco de tiempo a la hora, bueno, iniciamos un poquito tarde y ya va a ser algo, voy a quedarme muy a medias de lo del modelado del motor eléctrico, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí le dejamos y nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Está bien, profe. No sé si hay alguna duda.
Si no, pues sigan trabajando con la de Simscape, ¿no? Ojalá que la próxima semana ya muestren la comparación entre el modelado y lo de Simscape con movimiento traslacional y ya me puedan mostrar alguno con movimiento rotacional. ¿Sale? Entonces, para que lo preparen y ya vayan preparando ese reporte, ¿no? ¿Sale? Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, profe. Gracias, profe, igualmente. Igualmente. Cuídese. Gracias, profe, cuídese. Hasta luego. Feliz puente. Bye. Igual.